¿Y si todo lo que te dijeron sobre enfocarte en una sola cosa no era para ayudarte, sino para que encajaras mejor en un sistema que necesitaba que no cuestionaras nada? Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces sentiste que te interesaban demasiadas cosas? ¿Cuántas veces te dijeron que así no ibas a llegar a nada? Y lo más importante, ¿cuántas veces empezaste a dudar de ti por eso? Tal vez te pasó algo así. Empiezas algo con entusiasmo, te sumerges, aprendes rápido, conectas ideas, pero luego aparece otra curiosidad, otro tema, otra posibilidad. Y en lugar de sentirlo como una expansión, lo sientes como un problema, como si algo estuviera mal contigo, como si fueras incapaz de terminar lo que empiezas, como si fueras, como te hicieron creer, un maestro de nada. Pero hoy quiero proponerte algo distinto. No una frase motivacional vacía, sino un cambio real de perspectiva. Una forma de ver tu mente que no te limite, sino que te explique. Porque la especialización no es una mentira total, pero sí es una historia incompleta. Y cuando entiendes quién la escribió y por qué, algo dentro de ti empieza a encajar. Durante mucho tiempo, el modelo dominante del éxito ha sido lineal. Elegir un camino, profundizar en él, repetirlo durante años y convertirte en experto. Este modelo funciona, sí, pero no es neutro. No nació de la nada. Surgió en un contexto muy específico, la revolución industrial. Un momento en la historia donde lo más valioso no era la creatividad, ni la exploración ni la conexión de ideas, sino la eficiencia. Se necesitaban personas que hicieran una tarea y la hicieran bien, una y otra vez, sin desviarse, sin cuestionar demasiado. Y ese modelo se trasladó al sistema educativo. Se diseñaron estructuras para formar individuos predecibles, especializados, funcionales dentro de engranajes más grandes. Y sin darnos cuenta, heredamos esa lógica como si fuera una verdad universal. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Tu mente fue diseñada para eso? Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro humano es una máquina de exploración. Está constantemente buscando novedad, creando conexiones, integrando información. La dopamina, uno de los neurotransmisores clave en el aprendizaje, se activa con la curiosidad, con lo nuevo, con lo inesperado, no con la repetición infinita de lo mismo. Entonces, cuando te sientes atraído por múltiples áreas, cuando saltas de un tema a otro, cuando te entusiasma aprender cosas distintas, no estás fallando, estás siguiendo un patrón natural de funcionamiento cognitivo. El problema es que ese patrón no encaja fácilmente en sistemas diseñados para la especialización, y ahí empieza el conflicto interno. Porque por un lado, sientes esa energía de explorar, de aprender, de conectar, y por otro, escuchas esa voz interna, que en realidad viene de afuera, que te dice que deberías enfocarte, que deberías elegir, que deberías ser algo. Y esa tensión desgasta. Empiezas a compararte con personas que llevan años en una sola área. Ves su progreso, su claridad, su reconocimiento, y tú, con todo lo que sabes, con todas tus habilidades, sientes que no puedes mostrarlo de forma clara, porque no cabe en una sola etiqueta. Pero aquí es donde todo cambia. La idea de que el que mucho abarca, poco aprieta, parte de una suposición, que abarcar implica superficialidad, pero eso no siempre es cierto. De hecho, en muchos casos, abarcar significa integrar, significa ver relaciones entre cosas que otros perciben como separadas, significa pensar en red, no en línea. Y ese tipo de pensamiento tiene un valor enorme en el mundo actual. Hoy, los problemas más complejos no pertenecen a una sola disciplina. No puedes resolver desafíos globales, tecnológicos, sociales o humanos desde un solo ángulo. Necesitas combinar perspectivas. Necesitas entender cómo interactúan distintas variables. Necesitas una mente que no esté limitada a un solo campo. Eso es lo que hace un polímata. No es alguien que sabe un poco de todo sin profundidad. Es alguien que construye profundidad en múltiples áreas y, más importante aún, crea conexiones entre ellas. Es alguien que puede tomar una idea de la psicología, cruzarla con tecnología, integrarla con creatividad y aplicarla en un contexto completamente nuevo. Y eso es innovación.
Pero claro, ese tipo de mente no siempre es fácil de gestionar, porque no sigue un camino recto, no tiene una narrativa simple, no puedes decir soy esto y solo esto, y eso genera incertidumbre, genera dudas, genera esa sensación de no estar avanzando lo suficiente, aunque en realidad estés acumulando algo mucho más complejo. Aquí entra un concepto importante, la maduración asimétrica del talento. Algunas personas desarrollan una habilidad de forma lineal y visible, otras desarrollan múltiples habilidades de forma simultánea, pero menos visible. Es como plantar varias semillas al mismo tiempo. Al principio, ninguna parece crecer mucho, pero con el tiempo, el sistema completo se vuelve mucho más robusto. La mente polímata funciona así. Es una inversión a largo plazo, pero para que funcione, necesitas cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo. Primero, necesitas dejar de medir tu valor con métricas diseñadas para especialistas, porque si usas reglas equivocadas, siempre vas a sentir que estás perdiendo. Segundo, necesitas construir coherencia interna, no desde la reducción, sino desde la integración. Pregúntate, ¿qué tienen en común mis intereses? ¿Qué patrón se repite? Tal vez no se trata de las disciplinas en sí, sino de lo que haces con ellas. Quizás te interesa entender cómo funciona la mente humana, y por eso te atrae la psicología, la filosofía, la neurociencia. O tal vez te interesa crear, y eso se expresa en distintos formatos: escribir, diseñar, hablar, enseñar. Cuando encuentras ese hilo, todo empieza a tener sentido. Tercero, necesitas aprender a trabajar con tu energía, no contra ella. La idea de que debes mantener el mismo nivel de interés durante años en una sola cosa no es realista para todos. Algunas mentes funcionan mejor en ciclos. Se obsesionan, profundizan, integran y luego pasan a otra cosa. Eso no es falta de disciplina, es un tipo diferente de enfoque. La clave está en cerrar ciclos, no en evitarlos, en extraer valor de cada fase, en documentar lo aprendido, en conectar lo nuevo con lo anterior. Pero también hay que hablar de algo importante. No todo es ventaja. Ser polímata puede generar dispersión si no hay estructura, puede generar ansiedad si no hay claridad, puede generar frustración si no hay reconocimiento externo, y en algunos casos puede estar relacionado con condiciones como el TDAH, donde la búsqueda constante de estímulos nuevos dificulta la permanencia. Por eso no se trata de romantizar esta forma de ser, sino de entenderla y gestionarla. Aquí es donde entra la autocompasión, porque probablemente en algún momento te juzgueste, te comparaste, te sentiste menos, pensaste que si hubieras elegido antes, si hubieras sido más constante, hoy estarías en otro lugar. Pero esa narrativa no es justa, porque no estás viendo todo el mapa, no estás viendo las conexiones que has construido, las habilidades que has desarrollado, la forma única en que tu mente procesa el mundo. Y eso tiene valor, mucho valor. Tal vez no encajas en una etiqueta simple, pero eso no significa que no tengas dirección. Significa que tu dirección es más compleja, más rica, más difícil de explicar, pero también más poderosa. Y aquí viene la parte más importante. No se trata de rechazar la especialización, se trata de elegirla conscientemente, si es que la eliges. Se trata de no sentirte obligado a reducirte para encajar. Se trata de construir tu propio modelo, un modelo donde puedas explorar, pero también consolidar, donde puedas aprender, pero también aplicar, donde puedas ser muchas cosas sin dejar de ser tú. Porque al final, la verdadera pregunta no es si deberías especializarte o no. La verdadera pregunta es, ¿estás viviendo de acuerdo a cómo funciona tu mente o estás intentando forzarla a encajar en un sistema que no fue diseñado para ti? Si este mensaje resonó contigo, si alguna vez sentiste que sabías mucho de muchas cosas, pero no sabías cómo encajar eso en el mundo, quédate cerca. Para seguir explorando cómo funciona la mente polímata, cómo convertir tu curiosidad en una fortaleza y cómo construir un camino propio sin perderte en el intento, suscríbete al canal, dale like al vídeo y activa la campanita para recibir notificaciones en tiempo real cada vez que se publica un vídeo. Te leo en los comentarios. Cuéntame, ¿alguna vez sentiste que el mundo te pedía elegir una sola cosa cuando en realidad tú eras muchas? Nos vemos en el próximo vídeo.